Ok, entonces les doy la bienvenida nuevamente a una sesión. En esta ocasión, esta clase, como habíamos determinado, la vamos a destinar a repasar todo el contenido que debe ingresar al segundo examen parcial, que en el caso nuestro se refiere a todo lo que es el estudio de localización de un proyecto, de inicio a fin. Para ese efecto, yo les, además de haberles proporcionado la bibliografía, les he enviado a través del eCampus dos clases a través de Zoom y un webinar, la tercera, que es creo la más importante, la más complementaria, y también la resolución práctica de los ejercicios que habíamos hecho. Entonces, ustedes tienen todo, o tenían, porque el compromiso era de que ustedes estudien antes de esta clase. Si no lo han hecho, bueno, trataremos de subsanar ese problema, pero el compromiso era de que tengan que ustedes revisar, repasar, estudiar antes, para que en esa clase cabalmente podamos absorber todas las dudas que sean necesarias. Entonces, si les parece bien, primero haremos referencia para recordarles, porque ustedes ya conocen, además está escrito en las instrucciones del examen, la modalidad del examen. Les decía de que aclararemos las reglas del juego de este examen. Va a estar bajo la modalidad del cuestionario que habíamos usado antes, donde existen tres opciones múltiples, tres posibles respuestas. En el primer examen se había planteado 15 preguntas, obviamente con 45 alternativas de respuesta, y ahora les voy a plantear simplemente 6 preguntas. Pero, ¿por qué solo 6? Porque una de esas preguntas va a consistir en un ejercicio práctico de localización que ustedes tienen que resolver para poder contestar ese inciso. Esa pregunta del ejercicio del práctico va a valer 50 de los 100 puntos. Y las 5 restantes preguntas van a ser teóricas y cada una de ellas va a valer 10 puntos, de tal manera que si sumamos vamos a tener 50 puntos de la pregunta práctica, más 10 de cada una de las teóricas, los 100 puntos que corresponden a la ponderación de este segundo examen parcial. Recomendaciones, como de costumbre, ingresar unos 5 o 10 minutos mejor antes de la hora fijada para el examen al eCampus. ¿Para qué? Para que ustedes estén con todo listo, bien conectados y esperen para que se active automáticamente el cuestionario y puedan empezar a tiempo el examen. Segundo, pensar bien, pero contestar rápido, porque les voy a dar 17 minutos en este caso. 1 minuto por cada pregunta teórica, como la primera vez, son 5 minutos. Y para la pregunta práctica les voy a dar 12 minutos. Entonces, la tercera recomendación es de que terminen antes de los 17 minutos. ¿Qué significa eso? Que ojalá en el minuto 15 o 16 ustedes puedan enviar todo su examen, subir, como llaman, a la plataforma para evitarse el que se descuiden, pasen los 17 minutos, el sistema ya no les acepte y obviamente su calificación va a ser 0. ¿Ya? Entonces, no traten de copiar. ¿Por qué? Porque son 3 exámenes distintos y las preguntas van ordenándose en forma aleatoria, así que no tiene sentido de que uno le diga la pregunta 1 es el inciso C. ¿Por qué? Porque no va a coincidir. ¿Ya? Si quieren, hagan la prueba y van a ver que no les va a ir muy bien. Ok, dicho eso entonces, ya no creo que sea necesario hacer referencia a cómo va a ser el examen, porque ustedes ya han dado un examen similar y acabo ahora de hacerles algunas aclaraciones particulares de este segundo examen parcial. Quizá lo último importante es recordarles de que en la asignatura, en base a la modalidad SEA, al sistema de evaluación adoptado, vamos a tener 2 parciales, ya han dado uno, este es el segundo, y van a tener una nota práctica. La nota práctica va a ser la sumatoria de todas las prácticas que ya hemos hecho y una más, una última que vamos a hacer el próximo mes, que va a sumar el puntaje correspondiente a la práctica. De tal manera que así van a tener ustedes los 60 puntos para poder presentarse al examen. Yo tengo la esperanza de que la mayor parte de los estudiantes puedan entrar con una nota, si no de aprobación, por lo menos cercanas al 50%. ¿Por qué? Porque el examen final es bien complicado. ¿Por qué es bien complicado?
Primero, porque la asignatura de proyectos es todo lo que es administración de empresas. Usted se debe estar dando cuenta ya, que lo que les dije a un principio, todas las asignaturas que están viendo y que van a ver todavía, se concentran en la asignatura de proyectos. ¿Por qué? Porque eso es administración de empresas. Segundo, han debido ver, el material se hace más extenso y más complicado cada vez. O sea que el examen final entra todo. Por eso es que yo les recomiendo de que aprovechen este segundo parcial para sacarse una buena nota. Los que ya tienen 100 sobre 100 no pueden sacarse más, así que, pero igual mantengan esa buena nota, ¿ya? Dicho eso, si les parece bien, pueden habilitar su micrófono en forma ordenada, uno por uno, para hacerme las preguntas que crean necesarias respecto a esta primera parte de la clase, referida a la modalidad de lo que va a consistir el segundo examen. Les abro micrófono si hubiera alguna duda, alguna pregunta, a pesar de que ya he hecho referencia a todo. Adelante, jóvenes, por favor. Licenciado, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Benjamín? Adelante. Licenciados, respecto a nuestra experiencia en el campus, a veces las fotos que tratamos de subir, a veces nos tarda un poco subir, licenciado. No va a haber ninguna foto. O sea, acabo de decirles, apágalo tu micrófono, por favor. Córtalo. Gracias. Es que hay interferencia. Les decía que acabo de decirles de que el examen va a ser un cuestionario con respuestas de opción múltiple. O sea que las 6 preguntas, incluida la práctica, van a tener 3 resultados posibles, 3 alternativas posibles. Entonces ustedes tienen que escoger la que estén seguros de que es la correcta. Una cuarta recomendación que ya les hice, pero me estaba olvidando. O sea, respondan las preguntas que están seguros de responder correctamente. ¿Por qué? Porque si eligen una opción que no es la real, les disminuyo puntos. No les disminuyo el 100%, les disminuyo un 5%. Así de chiquito, en vez de disminuirles lo que debiera disminuirles, pero es puntaje en contra. Así que aquí no hay, mi madre me dijo que estaba en esto. O sea, tienen que estar seguros. Por eso, en la pregunta práctica, tienen que resolver el ejercicio de localización para que ese resultado que saquen busquen entre las 3 opciones que van a tener en el cuestionario. Así que no tienen que subir absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es marcar con el cursor la respuesta que crean conveniente de las 6 preguntas y al finalizar poner enviar. Listo, nada más. ¿Está bien o tienes alguna otra consulta? No, todo está bien, licenciado, gracias. Ok, entonces, si les parece bien, podemos ahora sí aperturar el diálogo respecto a algunas dudas sobre todo lo que es el estudio de localización, que no se olviden que son 2 tipos de factores la macrolocalización. Los factores objetivos, que son los que se pueden medir, y los subjetivos, que son difícilmente medibles, pero que en algunas situaciones sí se pueden medir. ¿Cuáles son los factores objetivos? Costos de transporte, costos de insumos, costos de infraestructura básica. 3 tipos de costos. ¿Cuáles son los factores subjetivos? Condiciones de vida y factores de aglomeración. Entonces, en función a eso y al procedimiento de cálculo, si tienen todavía alguna duda, estoy a su disposición. De todas maneras, he preparado un material para repasar uno de los ejercicios que habíamos hecho, pero antes quisiera escuchar las preguntas que tengan, porque, reitero, tenían que haber estudiado antes de esta clase. Adelante, por favor. Adelante, adelante. No hay nadie que ha estudiado. Debe haber. Pregúntenme lo que crean necesario. Adelante, por favor. Licenciado, buenas tardes. Yo tenía una consulta. Habiendo revisado su ejemplo del texto o del libro guía, que hay una donde dice que el flete del transporte, tanto para carrera asfaltada y carrera de tierra, es diferente. Carretera. Y carretera de asfalto y de tierra. ¿Y cuál de los dos se usa o se tendría que sacar un promedio? No, no, no. En el libro tienes vos un mapita, un dibujito, donde la carretera de tierra creo que está con una raya, con una línea simbolizada, y la de asfalto con doble línea. Entonces lo que tienes que hacer es, en función de la carretera que vas a usar o para transportar
los productos al mercado o para traer los insumos al proyecto, multiplicar por el flete que corresponde a cada tipo de carretera, ¿ya? Pero en el examen no va a entrar eso. De todas maneras, valga la aclaración. O sea, si, por decirles algo, vamos a llevar de Sucre a Monteagudo, en teoría, la mitad de la carretera está asfaltada, el resto es de tierra. Entonces, obviamente, el costo de eso va a ser más alto. Si vamos a llevar de Sucre a Potosí, está más o menos asfaltada porque está en pésimas condiciones el asfalto, pero ahí el costo sería menos. Así que no sacas ningún promedio. Tienes que multiplicar en función del tipo de carretera por el flete que se establece. ¿Está bien? Está bien, licenciado, gracias. ¿Por qué? Vamos, hagan preguntas. Miren qué importante es hacer preguntas. Licen, buenas tardes. ¿Cómo está, Carla? Adelante, Carla. Bueno, quería preguntarle sobre respecto a los ejercicios, ¿cuándo se debe utilizar el requerimiento? Ya que en el primer video de la explicación nos decía en la tabla que había requerimiento, pero en la práctica que teníamos no había tal. Muy buena tu pregunta. Vas a ver, es cierto lo que tú dices, pero vas a ver que en los 2 y en los 3 o en todos los casos hay un requerimiento. Lo que pasa es que en algunos casos el requerimiento está ya cuantificado, dice, no sé, 80 toneladas. En otros casos establece una relación insumo-producto, pero en el ejercicio que les he preparado vamos a aclarar eso. ¿Ya? Así que, primero que siempre va a haber un requerimiento. ¿Ya? A veces expresado en relación insumo-producto, otra vez en porcentaje o en cantidad. No importa, pero siempre va a haber y vamos a ver en el ejercicio. Así que ten paciencia unos minutitos y vas a ver que vamos a aclarar eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, jóvenes, por favor. Nada más. ¿Sí? Bueno, entonces para ganar tiempo voy a compartir con ustedes el material que les he preparado, que en sí ya habíamos utilizado antes, pero que quizás ahora sea conveniente repasarlo, ¿ya? Espérenme un segundito hasta que suba y pueda habilitar esto. Ok. Bueno, si ustedes recuerdan, no sé de cuál era, del Singani, de la fábrica de Singani. Ahora sí, me estoy acordando. Primero me voy a ir a otro ladito para no molestar. Ahí. Ok, entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos hecho la propuesta, habíamos propuesto una fábrica de Singani, donde por un lado teníamos la demanda estimada en 3 mercados, en Sucre, Potosí y Tarija, y por otro lado habíamos establecido la disponibilidad de insumos, en este caso de Tarija, los verdes son insumos, y de Camargo. Y los mercados de consumo son los color naranja, creo que sí, naranja o, sí, o amarillo oscuro, si prefieren, que vendrían a ser la ciudad de Sucre, la ciudad de Potosí y la ciudad de Tarija. Entonces, teníamos 3 mercados de consumo y teníamos 2 posibles mercados de provisión de insumo, que en este caso era la uva. Entonces, además de disponer de la demanda y de la disponibilidad de insumos, teníamos también la relación de la distancia entre cada uno de los centros consumidores de Singani y los centros productores de uva. Pero primero nos iremos a la pregunta de su compañera, de Carla. Ella me decía que en algunos casos hay una relación de requerimiento y en otros no. Yo le decía que siempre, ¿ya? En este ejercicio, si ustedes lo leen o repasan, en webinar, en los 2 webinares de localización, van a ver que habíamos dicho de que existía una disponibilidad total de 700 toneladas de uva. Aquí está. Donde 500 en Tarija y 200 toneladas en Camargo. Sin embargo, el ejercicio decía que para producir las 900 toneladas de Singani, nosotros necesitábamos 600 toneladas de uva. Entonces, en este caso, el requerimiento está expresado en cantidad. Ya está más fácil el planteamiento. ¿Por qué? Porque dice, para producir 900 toneladas de Singani, nosotros necesitamos 600 toneladas de uva. Sin embargo, eso responde necesariamente a esta relación insumo-producto. ¿Qué es la relación insumo-producto? Es cuánto de insumo necesitamos por cada producto. Entonces, aquí nos dicen que por cada tonelada de insumo, por cada una tonelada de insumo, aquí está 1, vamos a necesitar 0,667, es decir,
0,666,667, pero la exactitud matemática aquí no interesa mucho, de uva. De tal manera que si ustedes hacen una simple regla de 3 y dicen, para una tonelada de Singani necesitamos 0,667 toneladas de uva, ¿cuánto de uva necesitaremos para producir 900 toneladas? Pues, ¿qué tienen que hacer? Tienen que multiplicar, ¿cuánto? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Alguien puede responderme cómo se calcula esto? Es una simple regla de 3. Aquí dice que por cada producto, 1, necesitamos 0,67 de insumos. Y si yo quiero producir 900 toneladas de producto, voy a multiplicar 900 por 0,667 y eso voy a dividir entre 1. Es una simple regla de 3. O sea, X sería igual a 900 por 0,667 y eso es el resultado dividido entre 1, que es lo mismo. Y de ahí nos va a salir las 600 toneladas. Entonces, Carla, fíjate, en este caso, de coincidencia, hemos pensado lo mismo los dos. Por un lado, en el ejercicio real, nos dicen que para 900 toneladas de Singani necesitamos 600 toneladas de uva. Así que no hay lío. Pero yo podía decirles que la relación insumo-producto es de 0,667 toneladas de uva por cada 1 tonelada de Singani. Entonces tenían que hacer la regla de 3 que acabamos de explicar. De tal manera que sí, siempre va a haber una relación de requerimiento. En algunos casos puede decir que para producir Singani necesitamos un 66.7% de uva. Claro, corresponde exactamente a esta relación insumo-producto de 0,667 entre 1, o si tienen al requerimiento de 600 toneladas. Así que con eso queda claro el tema. Pero yo quería aprovechar otra cosa que ustedes han tenido que deducir, y además si han leído la bibliografía que les he pasado, el extracto de mi libro, ahí hace referencia claramente. Lo primero que hay que hacer en el caso del estudio de los costos de transporte, estamos hablando de los costos de transporte. Bueno, voy a admitir 6 personas más, están en sala de espera después de 10 o 15 minutos de haber empezado todo. Así que, ok, ya. Por favor, entren con sus micrófonos apagados. Está entrando tarde, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué quería recomendarles? Que lo primero que se tiene que hacer, esa es recomendación, es fijarse si el proyecto va a producir el total de lo que el mercado demanda. En este caso del ejemplo, sí. Dice que el total de la demanda de estas 3 ciudades, de estos 3 centros de consumo, va a ser de 900 toneladas. Y nos dice que el proyecto va a producir el 100% de lo que necesita el mercado. En otros casos puede ser menos, pero no puede ser más. ¿Por qué no puede ser más? Porque si podemos vender 900 toneladas, ¿para qué vamos a producir 1000 toneladas? No tiene sentido. Pero pudiera ser de que, a pesar de que se pueda vender 900 toneladas, por X y Z motivo, el proyecto solamente produzca 600 o 500. Entonces, la primera cosa que hay que constatar es cuál es la capacidad del proyecto en relación a la demanda total. Puede ser del mismo orden, puede ser todo lo que se puede vender o puede ser menos, no más por lo que acabo de explicar. Y en el caso de los insumos, miren qué importante es. En este ejercicio hemos establecido de que hay 500 toneladas de uva en Tarija y 200 en Camargo. Entonces, la disponibilidad total de uva para este proyecto era de 700 toneladas. Sin embargo, nosotros no necesitamos las 700. De acuerdo a la información que hemos manejado, solamente necesitamos 600. Y alguien nos dirá, ¿y qué van a hacer los pobres productores con las 100 toneladas? Ese es su problema. El proyecto no va a solucionar problemas de otras personas, va a buscar lucro, va a buscar satisfacción de la necesidad de generar utilidad. Así que, bueno, pues, ¿qué hacen los productores con las 100 toneladas que sobra de uva? Ese es otro tema, ¿ya? Entonces, aquí también tenemos que tomar en cuenta cuánto hay de materia prima disponible versus, o en relación, si quieren, a lo que el proyecto necesita.
En este caso hay 700 toneladas de uva y nosotros solamente vamos a usar 600. No hay problema. En algún caso pudiera ser de que haya 700 toneladas de uva disponibles y nosotros únicamente utilicemos, no más bien, y nosotros necesitemos el total de la uva que hay, 700 toneladas. ¿Y qué pasaría si hay 700 toneladas y nosotros por cualquier motivo necesitamos 800 toneladas? Ah, ahí hay un problema. ¿Y en qué va a repercutir el problema? En que como no hay la uva suficiente, nosotros necesitamos 800 toneladas y solamente hay 700, nos vamos a ver obligados nosotros a disminuir la producción de Singani. ¿Cómo vamos a disminuir? En función de la relación insumo-producto. Claro, en vez de multiplicar aquí el 900 por 0,667 y dividir entre 1, tendríamos que hacer a la inversa y decir, para cada tonelada de Singani necesitamos 0,667 toneladas de uva. ¿Y cuántas toneladas de uva tenemos? En este caso tenemos 700 nomás. Entonces habría que multiplicar 700 por 1, 700, y dividir entre 0,667, y esa va a ser la cantidad de Singani que podamos producir. Es un temita medio escabroso, medio difícil de entender con la explicación que le estoy dando. Por eso lean la bibliografía, ahí está claramente establecido. Entonces, en resumen, hasta este punto, ¿qué tenemos que hacer como primer paso para calcular los costos de transporte? Verificar cuánto de demanda del producto hay en el mercado. En este ejemplo, 900 toneladas. Y verificar cuánto hemos decidido producir. 900 toneladas. ¿Y en función de qué? En función del próximo estudio que vamos a ver, que se llama dimensionamiento del proyecto. Ahí vamos a ver cómo se saca la capacidad del proyecto, de dónde salen estos 900 toneladas. Pero ese es otro tema. Mientras tanto, obviamente los ejercicios que hagamos ya tenemos que conocer en forma determinada cuánto vamos a producir. Segundo, cuánto de disponibilidad existe de la materia prima que necesitamos para que en función de eso nosotros podamos calcular cuánto debemos comprar. En este caso hay 700 toneladas de uva disponibles en el mercado de Tarija y de Camargo, en estos dos mercados, podemos ver. Pero el proyecto solamente por la relación insumo-producto necesita 600 toneladas. Entonces, ojo, cuidado que nosotros estemos queriendo calcular el costo de transporte de 700 toneladas. No, solamente tenemos que calcular de 600 porque eso necesita el proyecto. Bueno, entonces una vez definido esto, en este caso ya está definido, el mercado, la demanda requiere 900 toneladas, el proyecto va a producir 900 toneladas. El mercado de la uva dispone de 700 toneladas, pero el proyecto únicamente necesita 600 toneladas. Entonces, creo que alguien quiere hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Mi pregunta era, quería ver en la parte que calculó para sacar los 900, esa parte me perdí, quería ver si lo podía repetir. Por favor, repetime la pregunta e interferencia en tu micrófono. La última parte. Bueno, quería que repita la parte donde dice el total requerido. ¿Cómo calculó para sacar los 900? No, ni siquiera me han atendido bien la explicación. Les he dicho que en este ejercicio que estamos utilizando, el ejercicio dice que nosotros vamos a producir 900 toneladas. Y eso coincide con lo que el mercado necesita. Pero estamos hablando de toneladas de Singani. Obviamente, traducidas a botellas, era 1 millón de botellas. Eso equivalía a las 900 toneladas de Singani. Lo que tú tienes que calcular, o sea, eso ya está definido. ¿Por qué 900? Acabo de decir. Eso vamos a ver en el próximo capítulo, en el estudio del dimensionamiento. Ahí dimensiona la capacidad de producción del proyecto. 900, 800, 700. Mientras tanto, nos estamos no inventándonos, pero estamos asumiendo que el proyecto va a producir 900 toneladas. Lo que tienes que calcular con la regla de 3 no es el producto terminado, sino el requerimiento de los insumos, que en este caso es la uva. Y si tú te fijas, en Tarija hay 500 toneladas de uva y en Camargo hay 200 toneladas
de uva disponibles. No es que sea lo que produce Tarija y Camargo, no, producen mucho más. Lo que pasa es que la gran parte de lo que produce ya está comprometido para vender a otros. Entonces, lo que dispone en este momento Tarija y Camargo son 500 y 200 toneladas. Entonces, ¿cuál es tu disponibilidad total para este proyecto? 700 toneladas únicamente. ¿Y qué hago con la regla de 3? Digo, por una tonelada de Singani yo necesito 0,667 toneladas de uva. Entonces, si yo voy a producir 900 toneladas de Singani, ¿cuánto de uva necesito? 600 toneladas. Entonces, lo que el proyecto va a comprar y por ende va a transportar, porque ahorita estamos hablando de calcular el costo de transporte, no va a ser las 700 toneladas, sino únicamente 600 toneladas. Este tema lo hemos resuelto en clases específicas, porque estos son los ejercicios y una de las prácticas que ustedes han presentado. Una gran mayoría han presentado la práctica bien, otros han presentado mal, otros no han presentado. Entonces, miren lo importante de inclusive estudiar las resoluciones de los ejercicios. Esa relación insumo-producto sirve para calcular la cantidad de insumos, en este caso uva, que el proyecto necesita para poder producir las 900 toneladas de Singani. No sé si me has entendido, puedo tratar de explicar de otra manera si es que hay dudas. Dime. Sí, muchas gracias, Lisa. Ok, ¿alguna otra pregunta más? A ver, ¿quién tiene otra pregunta? Lice. Adelante, adelante. Joven que tenía la otra pregunta, adelante, por favor. Licenciado, con respecto a insumo producto, en caso del ejercicio que nos dio como tarea, no había. En ese caso, simplemente trabajamos con el total, ¿no, licenciado? No, había. Lo que pasa es que decía que para 900 toneladas necesitábamos de Singani, necesitábamos 600. Lo que no había era la relación insumo-producto, que ahora la he puesto para que ustedes sepan de dónde salía eso. Carla, antes de empezar a explicarnos cómo se calcula. A veces hay requerimiento, a veces no. Yo he dicho, siempre hay requerimiento. Lo que pasa es que el requerimiento puede estar expresado en cantidad, como en el ejercicio este. Decía, para producir 900 toneladas de Singani se necesitan 600 toneladas de uva. Ya está. O se podía haber establecido que hay una relación insumo-producto uva Singani de 1 entre 0.667. Con eso se podía haber calculado con la regla de 3. Inclusive yo podía decirles que de la totalidad del Singani, de las 900 toneladas, necesitábamos el 66.7% de uva. Si sacas de 900 toneladas el 66.7%, salen las 600 toneladas. O sea que siempre va a haber requerimiento. Ya les he dicho, a mí no me interesa formar sus mecánicos a ustedes. No estoy hablando de arreglar motores, sino de agarrar, darles un ejercicio y repetirse el ejercicio. No, ustedes han estudiado, o están estudiando administración de empresas. La administración de empresas se basa en la toma de decisiones. Y para tomar decisiones, necesariamente nosotros tenemos que utilizar herramientas, instrumentos científicos de la administración. Así que darles un ejercicio y volver a repetir lo mismo en el examen y en el examen final no tiene sentido. ¿Qué necesitan entonces? Necesitan aprender todos los conceptos científicos, toda la base teórica que yo les doy y utilizar su raciocinio, su cabecita. Entonces, complementando la ciencia, que es la que les trato de transmitir, y usando su inteligencia, ustedes tienen que tener la capacidad de efectuar cálculos para que en función de esos cálculos tomen decisiones. Y esto que es de la localización es tomar decisiones, pues. Es decir, de las 3 alternativas, o de las 6, o de las 10, la mejor es esta. ¿Por qué? Porque los costos totales son más bajos. Entonces, mientras mi costo sea más bajo, mi utilidad va a ser mayor, mi proyecto va a ser más competitivo. ¿Está bien? ¿Hola? Sigamos, ya, muy bien. Ok, entonces, en forma muy rápida. Si la localización del proyecto fuera en Sucre, ¿cómo calculamos el costo de transporte? Primero ya hemos dicho que tenemos que fijarnos cuánto va a producir el proyecto, 900 toneladas. ¿Cuánto necesita de uva, de insumos? 600 toneladas. ¿Por qué? Por la relación insumo-producto y por todo lo que hemos dicho. Entonces, si estamos en Sucre, ¿cuánto vamos a producir? 900 toneladas. ¿Cuánto podemos vender en Sucre? 315 toneladas.
Entonces nos faltaría llevar de Sucre a Potosí, las 405 toneladas que podemos vender. Calculamos eso. Tenemos de Sucre a Potosí 405 toneladas, que hemos dicho, por la distancia entre Sucre y Potosí, 150 kilómetros. Y el flete para este caso era de 0,6 pesos por tonelada kilómetro. Entonces, si multiplicamos eso, el distribuir nuestro producto de Sucre a Potosí, las 405 toneladas que podemos vender en Potosí, va a significar 36.450 pesos año. Ok, entonces en Sucre ya teóricamente hemos vendido 315, hemos llevado 405 a Potosí. ¿Cuánto nos falta vender? Lo que se puede vender en Tarija. Entonces vamos a llevar de aquí de Sucre hasta Tarija. Vamos a llevar ¿cuánto? Lo que se puede vender, 180, aquí